No son 43, son 384. Y si a esto le sumamos activistas, la cifra es todavía mayor. Estamos hablando de que el enemigo está en casa, de que el enemigo no son los otros, sino los que nos deben de dar seguridad. Eso tiene un nombre y un apellido. Y de eso yo ya estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. México no es un país de paz. No lo ha sido durante muchos años. El tema se llama que el enemigo está en casa. Los datos ahí están. Son datos que ya sé que van a causar controversia porque son de Notimex y van a decir que la culpa es del gobierno, del Estado. Pero bueno, la pieza periodística ahí está. Es una pieza que señala que durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual Andrés Manuel López Obrador, van 384 formas de privarte la libertad, pero donde el Estado, el gobierno, es el responsable. Eso tiene un nombre y un apellido, 384. Pero a esta cifra hay que sumarle activistas, gente que pues de alguna manera ha defendido los derechos humanos. Y quizás también dentro de esta lista habría que añadir a periodistas y gente que se ha dedicado a reclamar algunas cosas. Así que la cifra no es tan cierta, seguramente habrá muchos más. La historia de México nos lleva a más de 50 años. El 2 de octubre no se olvida. Y sí, llevamos 51 años, si lo quieres ver ahí, donde la relación entre el gobierno y sus ciudadanos ha sido de choque. Últimamente se está reviviendo el tema, por ejemplo, del 23 de septiembre. Y ahí está la cifra del número de grupos que tuvieron alguna participación. Y grupos que de alguna manera tuvieron un enfrentamiento. Y acabamos de tener otro enfrentamiento. Ahora se les llama anarquistas o vándalos. Y antes tenían otros títulos. El caso es que hay una relación directa entre estos números que estamos viendo y lo que es la realidad. Donde simple y sencillamente el enemigo es el que nos tiene que proteger. El enemigo es quien nos tiene que proveer de lo necesario para que estemos bien. El tema, simple y sencillamente, es cuestión de revivirlo. Es como lo mismo de siempre. Hoy hablamos de Ayotzinapa, mañana hablamos de Tlatelolco, y así nos olvidamos hasta la siguiente temporada de este tipo de temas. Pero el problema es que México en estos momentos lidera el ranking de peligro en el mundo. En el mundo. Y parece que no, pero sí. Es decir, simple y sencillamente, nosotros como ciudadanos podemos enfrentarnos a dos caminos. Este camino te lleva a quién sabe dónde. Y este otro camino te lleva a algo peor. No tenemos opción. ¿O cuál es la opción? La opción es que nosotros nos podamos defender a nosotros mismos. La opción es formar parte de algún grupo. La opción es defensas comunitarias. El caso es que la relación entre los que nos protegen y los resultados no ha sido favorable. Es un tema muy fuerte, porque no veo que haya ni siquiera un asomo de solución. Ni siquiera hay un castigo a quien es responsable. Quiero recordarles que lo del 2 de octubre del 68, muy recordado y muy esto y muy lo otro, pero no hay un solo responsable. Uno.
que haya pagado las consecuencias de eso. Y uno de ellos, que tiene nombre y apellido, que se llama Luis Echeverría Álvarez, está vivo. Y sí, hubo un montaje de una como detención domiciliaria que simplemente no sirvió de nada. Ese es el siguiente enemigo que tenemos. El siguiente enemigo que tenemos en México se llama la justicia. Es decir, la justicia es para unos cuantos. Es decir, la justicia es para un pedacito pequeño. Si a esto le sumamos estos datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos damos cuenta que, según los mismos de derechos humanos, ni siquiera les hacen caso, ni siquiera los pelan. Eso puede ser un vil policía, o un gran coronel, o una gran organización como la Marina o el Ejército. Así que, ojo con esa situación. Es una situación de peligro constante. Y no es cuestión de taparse los ojos o de decir, Calderón es el que más tuvo, Peña es el que sigue y este casi no lleva. No, este también lleva. Andrés Manuel López Obrador también. Y también hay que sumar activistas y también hay que sumar a periodistas y también hay que sumar a gente que de alguna manera se ha organizado para que esto funcione. Los datos ahí están de la llamada época de los 70s, donde hubo detenciones por doquier. Inclusive nuestro compañero Julio Hernández, conocido como Astillero, últimamente se la ha pasado platicando acerca de un incidente donde él fue detenido. Así que la situación no se olvida, ni el 2 de octubre, ni el 23 de septiembre, ni el 26 de septiembre, ni muchas de estas fechas que tenemos. Fechas que no es cuestión de olvidar, o no es cuestión de echarle más monedas a la fuente o echarle más leña. El tema es muy sencillo. El propio gobierno se convierte en el enemigo en casa, a través de grupos especiales, a través de infiltrados, a través de paramilitares y a través de una serie de medidas que espero terminen muy pronto. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer contra los vándalos? Miren, no es una cuestión de yo los dejo hacer lo que quieran. Me gustaría saber quién está detrás de ellos. Me gustaría saber quiénes los manejan. Me gustaría saber, más allá, si les ponemos un título de conservadores, anarquistas, vándalos, malosos, traviesos, ponles el título que quieras. Me gustaría saber quién los maneja, quién está detrás de todos ellos. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos están organizados desde propias instancias del gobierno. Pueden ser grupos militares, pueden ser grupos municipales, pueden ser grupos inclusive universitarios que promueven ese tipo de acciones. Que no se nos olvide que lo del 2 de octubre no pasó porque sí, y que sigue pasando, y que puede llamarse de otras maneras en otros lugares y en otros sitios, pero que sigue ocurriendo. Lo que pasó en Tlatelolco es un ejemplo de cómo este choque entre los grupos de poder y los grupos ciudadanos siguen vigentes. Así de fácil, así de sencillo. Por eso debe de haber un castigo adecuado. Lo hizo Argentina en su momento, y aquí no. Aquí parece que no queremos meternos en esa bronca. El problema no es revivir el pasado, ya no lo podemos cambiar. El problema es que esto ya no se repite en el futuro. Y eso no ha cambiado, porque todavía hoy, a estas alturas, los grupos que se organizan para reclamar sus derechos civiles, sus derechos humanos, sus derechos de convivencia, sus derechos de... Aún así, esos grupos siguen estando vigentes. Y todavía hay gente que estaría feliz, conste lo que estoy diciendo, feliz de que a esos grupos de vándalos
los remitieran a la cárcel, al bote, y los castigaran como castigaron a estos y a estos. Llámese 68, llámese 71, llámese 2014 o llámese 2019. El tema ahí está. Es un tema de peligro para los mexicanos. No estoy hablando de otros países, no estoy hablando de otras regiones. Estoy hablando de un México que, para colmo de males, se está llenando de ira. No hay gente feliz. Hay gente muy enojada, hay gente muy vengativa, hay gente muy dolida. Y eso también es un peligro. Entonces, pensar, decidir y hacer, cuando el gobierno te dice, calladito te ves más bonito. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.